Dios les bendiga, amados. Es un gusto poder compartir con ustedes la continuación de esta serie que hemos titulado El precio ya fue pagado. Quiero que recordemos que la justificación es por medio de la fe y que esta tiene por definición, amados hermanos, aquel acto benigno y judicial de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa. La remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y lo reciben como Salvador y Señor. Romanos capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 5 verso 10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, la justificación es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la recibimos por medio de la fe. Dicho sea de paso, nosotros creemos que la justificación, la regeneración, que es el nuevo nacimiento, y la adopción, que es ese medio por el cual nosotros somos adoptados como hijos de Dios, son experiencias simultáneas de aquellos que buscan a Dios, y estas son obtenidas bajo condición, es decir, son recibidas por la fe, precedidas por el arrepentimiento, y el Espíritu Santo da testimonio de estas obras y estado de gracia. Bueno, esto es justamente lo que quería compartir con ustedes en contexto del último tema que tratamos, que fue la justificación. Hoy justamente quiero hablar con ustedes al respecto de la santificación, que es otra de las bendiciones que nosotros recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar que me acompañe, por favor, a Romanos capítulo 6 versos 1 y 2. Romanos capítulo 6 versos 1 y 2. Note usted lo que dice la palabra del Dios eterno a continuación. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted nota en su Biblia, Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo empieza hablando al respecto de ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para que la gracia crezca? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué había hablado previamente él? En el capítulo 5 a los romanos nosotros leemos que el apóstol Pablo está hablando al respecto de la justificación, ese medio a través del cual el Dios eterno, tal y como lo mencioné al inicio, nos concede el pleno perdón de toda culpa, la remisión por nuestros pecados cometidos, y nos declara como justos delante de Él. Siendo esto una obra de gracia que recibimos a través de la fe. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, bueno, si somos justificados por medio de la fe y no por nuestras obras, y si esto es una gracia que recibimos al creer en el sacrificio de Jesucristo, entonces ¿esto será una licencia para pecar?
Y es cuando él dice en Romanos capítulo 6, perseveraremos entonces en el pecado para que esta gracia de la justificación abunde sobre nosotros. Dice, de ninguna manera, puesto que si ya hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, note usted, todo aquel que ha creído en Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado a una nueva vida. Y esto debe de notarse en su vida. Es importante lo que voy a decir a continuación. Es imposible que una persona haya sido justificada y no tenga como fruto la santificación. Lo volveré a decir. Es imposible que una persona que haya sido justificada no tenga como fruto la santificación. No podemos nosotros confundir la justificación con la santificación, pero tampoco debemos de separarlas. Van de la mano, la una con la otra. Todo el que ha sido justificado, es decir, todo aquel que a través de la fe ha creído en la justificación, que es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que ha sido justificado está en un proceso de santificación. Note usted lo que dije, proceso de santificación, puesto que ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Bueno, esto que acabo de mencionar, quiero llevarlo a un ejemplo o quiero llevarlo a la práctica para que nuestra comprensión al respecto de la justificación y la santificación sea en todo lo posible más exacta. La pregunta que tengo es la siguiente: ¿cómo diferenciamos entre alguien que no es cristiano y peca y alguien que sí es cristiano y peca? La única diferencia acá, o lo que quiero añadir, es que el cristiano está en un proceso de santificación. Vamos a dejar algo en claro para esta pregunta que tengo. El cristiano, aún siendo justificado, peca. No es lo que debería de hacer, pero la Biblia deja en claro: el cristiano, aún siendo justificado, peca. Entonces, normalmente uno dice, bueno, pero si él ya es cristiano, si él ya ha sido justificado, ha sido declarado inocente delante del Padre porque ha creído en Jesucristo, ¿cómo es posible que peca? ¿Qué diferencia hay entre él que es cristiano y que peca? ¿Y qué diferencia hay entre aquel que no es cristiano y peca? Bueno, veamos esto. Uno, la diferencia, al menos voy a mencionar tres. La primera diferencia que encontramos nosotros es su actitud ante el pecado. ¿Cuál es vuestra actitud ante el pecado? Es decir, la persona ama el pecado y quiere abrazar el pecado, u odia el pecado y quiere apartarse del mismo. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano que peca y un inconverso que peca. Solo no olvide que el cristiano que peca después de haber sido justificado está en un proceso de santificación. Por eso es que se espera que se note esta diferencia. El cristiano que peca, que está en un proceso de santificación, en realidad no ama al pecado, odia el pecado y quiere apartarse del mismo. A diferencia del inconverso, este ama el pecado y no quiere apartarse del pecado. La segunda diferencia que encontramos nosotros en esta oportunidad es, note usted, el lugar de la batalla. El lugar de la batalla. Por ejemplo,
El inconverso que peca está en el terreno del diablo peleando contra Dios. Y el cristiano o el convertido está en el terreno de Dios peleando contra el diablo y contra el pecado. ¿Nota usted la diferencia? La diferencia no es la lucha, sino que la diferencia está en el terreno desde donde está luchando. En otras palabras, uno diría, bueno, hermano, usted que ya fue justificado y está en un proceso de santificación, ¿en qué bando está? ¿En qué lado está? Si usted ya fue justificado y está en un proceso de la santificación, amado hermano, usted debe de estar obviamente en el terreno de Dios, luchando contra el pecado y contra el diablo. Eso es lo que hace la diferencia entre el que no ha creído en Cristo, que está en el terreno del diablo peleando contra Dios. La tercera diferencia que hay es las emociones. El creyente que está luchando desde el terreno de Dios contra el pecado se siente avergonzado por su pecado. Busca humillarse, busca el perdón, busca ser mejor. Tiene una emoción, un sentimiento de estar avergonzado por haber pecado. A diferencia del inconverso, el que está en el terreno del diablo, no se siente avergonzado por su pecado, más bien se siente molesto contra Dios por la ley de Dios. Ahora, en conclusión, en cuanto a este punto, quiero decir, el creyente peca. Vuelvo a decir, por favor, subráyelo, póngalo en negrilla. El pecado no es la meta del creyente. El pecado no es el estilo de vida del creyente. Pero el creyente tiene una lucha contra el pecado, constante. Entonces, el creyente que mantiene esa lucha o tiene esa lucha, quizás peque, pero su actitud no ama el pecado, odia el pecado y quiere apartarse de él. Su posición no está en el terreno del enemigo peleando contra Dios, no, está en el terreno de Dios luchando contra el diablo y contra el pecado. Y sus emociones, no ama el pecado, se avergüenza de pecar, a diferencia de acá. Y estas son las diferencias que hay entre un inconverso que peca y un creyente que mantiene una lucha contra el pecado y el diablo. Ahora, todo esto, amados hermanos, para explicar sobre la santificación. Espero yo estarme dando a entender. Todo esto para explicar sobre la santificación. Nosotros creemos que la santificación es la obra de Dios por medio de la cual transforma a los creyentes a la semejanza de Cristo. Esta es efectuada mediante la gracia de Dios por el Espíritu Santo en la santificación inicial o la regeneración, es decir, el nuevo nacimiento, y que el nuevo nacimiento es simultáneo a la bendición de la justificación. Pero también vemos que esta gracia de Dios a través del Espíritu Santo opera en nosotros en un proceso de perfeccionamiento por el Espíritu Santo que termina en la glorificación. Algunos le llaman la santificación final o la glorificación, en la cual somos completamente conformados a la imagen del Hijo. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Creemos que hay una santificación inicial que es cuando se da en nosotros la gracia de la regeneración o el nuevo nacimiento, pero creemos también que hay una obra continua de perfeccionamiento en el creyente a través del Espíritu Santo y que culmina
o termina en la glorificación, que algunos le llaman la santificación total o final, ¿verdad? Que es cuando ya somos completamente conformados a la imagen del Hijo de Dios. Quiero que veamos esto con el siguiente ejemplo, hablando de la santificación. Vea usted, la iglesia en la ciudad de Corinto estaba llena de problemas y pecados. Las cartas que el apóstol Pablo envió a la iglesia en Corinto nos dejan ver que esta congregación estaba llena de problemas y de pecados. Ahora, nosotros, por ejemplo, leemos en Primera de Corintios, si gusta anotar esta cita, nosotros leemos en Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 13, nosotros leemos acerca de divisiones y contiendas entre los hermanos dentro de la iglesia. No, si alguien pensaba que en la iglesia no habían contiendas o divisiones, en realidad habría que recordar qué era lo que pasaba en la iglesia en Corinto, porque allí habían contiendas, habían divisiones entre los hermanos. Y note usted que era común para los miembros de la iglesia en esa ciudad en específico tener pleitos e incluso llegar a demandarse legalmente unos contra otros. Ahora, en otra sección de la carta del apóstol Pablo para esta iglesia que estaba en Corinto, él escribe, note usted, acerca de un hombre de la iglesia que se había unido a la esposa de su padre en una relación inaceptable. Usted puede leer allí en Primera de Corintios capítulo 5 verso 1. Puede anotar esa cita. Ahora, este hombre que estaba en la iglesia en Corinto estaba teniendo relaciones íntimas o sexuales con su madrastra, pues. Y al mismo tiempo, note usted, al mismo tiempo gozando de los privilegios de ser miembro activo y reconocido dentro de la iglesia en Corinto. Yo sé, quizás usted estaría pensando en este momento, qué desorden había en esa iglesia. Qué problemas y qué pleitos y contiendas y un desorden sexual en algunos. O sea, qué problema había en esa iglesia. Y en realidad era un problema, amado hermano, porque el testimonio que la iglesia estaba dando a sus vecinos estaba manchado por la conducta escandalosa de muchos miembros de la congregación. Note usted el testimonio de esta iglesia con sus vecinos. Ahora, con todo esto que yo estoy mencionando, pleitos, contiendas, personas dentro de la iglesia que son reconocidos como miembros activos, están en situaciones difíciles sexuales. Y amado hermano, no solo eso, el testimonio que la iglesia está dando a los vecinos, con todo esto en mente, es sorprendente leer el saludo que Pablo hace a sus lectores en los primeros 2 versículos de la carta. Note usted que dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, a ver, busquémoslo acá. Eso sí, acompáñeme a buscarlo por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Vea usted lo que dice los primeros 2 versículos. Vea, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora mire cómo les llama el apóstol Pablo. A los santificados en Cristo Jesús. Perdón hermano, pero le estará hablando a la misma iglesia donde
donde habían pleitos, donde habían contiendas y donde había un miembro activo ahí teniendo relaciones sexuales con su madrastra. O sea, ¿en verdad le estará hablando a esa iglesia? En efecto, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los lectores y les dice: a los santificados en Cristo Jesús, a esa congregación, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, con todo esto en mente, y uno lee estas palabras aquí registradas en las Sagradas Escrituras, uno dice: bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo a ellos como a los santificados en Cristo Jesús y que tienen un llamado a ser santos. Pregunto: ¿santificados a los corintios? Eso es lo que dice la palabra. Ahora, permite explicar esto, por favor. Permite explicar esto. 1. Santos por posición. Note esto: santos por posición. Lo que nosotros vimos ahorita en 1 Corintios, amados hermanos, puede ser llamado una santidad posicional o una santificación inicial. ¿Ok? Por medio del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Note usted, los corintios habían creído, o que habían creído en Jesús como Salvador, eran santos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, número 1, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, nacidos de nuevo para ser parte de la iglesia, o lo que hablamos, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y, amados hermanos, recibieron la santificación inicial. Pero recuerda que yo mencioné previamente: santificación inicial, un proceso de perfeccionamiento a través de la obra del Espíritu Santo y el poder que hay en el bautismo del Espíritu Santo, que también lo podemos llamar como entera santificación. Y, amados hermanos, al final, una glorificación, que es el supremo, lo máximo del proceso de esta santificación. Entonces, la santificación posicional o la santificación inicial es lo que leímos nosotros allí en 1 Corintios capítulo 1, versos 1 y 2. Ahora, los corintios que habían creído en Jesús como Salvador eran santos delante de Dios, y Dios los miraba limpios delante de sus ojos, porque habían puesto su fe en Jesucristo. Recuerda usted, dijimos, esto es por gracia, por la fe en Jesucristo. La perfección, la santidad y la justicia del Cordero de Dios habían sido transferidas a quienes habían sido salvos. Si usted todavía no vio la enseñanza de la justificación en los últimos 2 videos o las últimas 2 transmisiones, yo le invito a que lo vea, porque es sumamente importante para comprender esto que estoy hablando. La perfección y la santidad y la justicia del Cordero de Dios habían sido transferidas a quienes habían sido salvos. Ahora, los corintios eran posicionalmente santos delante de Dios. Ahora, la pregunta que ha de estar flotando en nuestra mente es: ¿pero qué hacemos con el pecado de este grupo de cristianos en la iglesia de Corinto? No podemos pasar por alto eso. Como dijimos, ellos no estaban dando buen testimonio de esa salvación que ya tenían en Cristo Jesús. Y por lo tanto, el apóstol Pablo les escribe en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, acompáñeme. 2 Corintios capítulo 7,
verso 1. Mire lo que dice ahí el verso 1. Leemos la palabra del Dios eterno. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Le está hablando al mismo pueblo, a la misma iglesia. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con estas palabras, Dios estaba llamando a cada creyente en Corinto a crecer o completar su santificación personal, lo que nos trae al siguiente punto: la obra continua del perfeccionamiento, o lo que algunos también llamarían santos por progresión. Nosotros lo vamos a llamar la obra continua del perfeccionamiento. En otras palabras, lo que recién acabamos de leer en 2 de Corintios capítulo 7 se llama la santificación progresiva o la obra continua del perfeccionamiento. Ya que ellos habían sido santificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, ahora tenían que separarse más y más del pecado, en dependencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Tenían que ir día con día haciendo morir el pecado en su vida. Gracias a Dios tenemos en nuestras Biblias esta segunda carta de Pablo a los Corintios, en la cual leemos acerca del arrepentimiento y del cambio que la iglesia había experimentado. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 7, versos del 9 al 11. 2 de Corintios capítulo 7, versos del 9 al 11. No pierda la línea, por favor. Vemos una santificación inicial. Vemos un perfeccionamiento continuo a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra. Dios llama a su pueblo a que se limpie de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios llama a su pueblo para que se perfeccionen en la santidad. Y el pueblo allí en la iglesia de Corinto aceptó muy bien este llamado de Dios. Por lo tanto, ahora leemos nosotros, amados hermanos, en 2 de Corintios capítulo 7, versos del 9 al 11, leemos, mire lo que dice el apóstol Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo habéis mostrado limpios en el asunto. Vea usted, el apóstol Pablo nos deja claro que la primera carta que les envió a la iglesia en Corinto produjo en ellos una convicción del pecado. Esa reprensión, esa confrontación a su pecado, a su desorden, a su conflicto, no era para que siempre vivieran así. No, el apóstol Pablo viene y los exhorta. Y ellos reciben estas palabras, amados hermanos,
de tal manera que produce en ellos una convicción de pecado. Dicen, sí, en verdad estamos haciendo mal las cosas, en verdad estamos dando mal testimonio, en verdad estamos en un desorden, por lo cual ellos se arrepintieron. Y eso es, amado hermano, la santificación o el perfeccionamiento de la santidad. Los corintios habían sido reprendidos por el apóstol Pablo, quien bajo la dirección del Espíritu Santo les enfatizó la necesidad de apartarse del pecado que estaban practicando. Estos hermanos eran posicionalmente santos en Cristo, habían creído en Jesucristo, recibieron la bendición de la justificación, del nuevo nacimiento, de la santificación inicial, pero también estaban en un proceso de ser cada día más santos por el poder del Espíritu. Esto es el perfeccionamiento de la santidad o en la santidad. Ahora, este proceso terminó cuando ellos se encontraron cara a cara con Cristo Jesús. Y que esta acción final ya de encontrarnos cara a cara con Jesús, esto es la santificación final o la glorificación, cuando somos transformados totalmente glorificados para una vida eterna. Amados hermanos, los cristianos de Corinto fueron santificados progresivamente. Para ir concluyendo, los cristianos de Corinto fueron santificados progresivamente. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, la carta que recibieron del apóstol Pablo. También la iglesia en Corinto fue santificada progresivamente a través de la disciplina. Porque si nosotros leemos, amados hermanos, en Primera de Corintios capítulo 11, Primera de Corintios capítulo 11, amados hermanos, Primera de Corintios capítulo 11, versos 27 al 30, versos del 27 al 30, vamos a leer lo siguiente. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amados hermanos, es decir, Dios disciplinó a aquellos que estaban perseverando en el pecado. El Dios eterno los disciplinó, porque esa disciplina era también parte del proceso de la santificación o del perfeccionamiento de la santificación. La disciplina. Entonces Dios disciplinó también a muchos, algunos hermanos que estaban en pecado. Y también la misma acción de la iglesia local hizo que este perfeccionamiento avanzara de la mejor manera, porque ellos decidieron humildemente obedecer las palabras del apóstol Pablo y comenzaron a exhortarse los unos con los otros a dejar el pecado. Note usted, o sea, leen la primera carta del apóstol Pablo y dicen, no, señores, la verdad es que dejen ese pecado. O sea, exhortémonos, animémonos, por favor, abandone su pecado, deje ese desorden, deje esos pleitos, deje esa contienda. O sea, deje el pecado, apártese del pecado, arrepiéntase. Y todo esto fue un proceso de perfeccionamiento. Y amados hermanos, Dios continúa hoy utilizando estos instrumentos para santificarnos a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué elementos utilizó el Dios eterno para perfeccionar la santidad en la iglesia en Corinto? Dios utilizó la palabra.
La carta del apóstol Pablo fue para exhortarles. Ellos se arrepintieron, reconocieron, tuvieron la convicción del pecado en sus corazones y dijeron: no, tenemos que apartarnos de esto. El Dios eterno también los disciplinó. Esto fue parte del perfeccionamiento, porque a quien Dios toma como hijo, cuando lo disciplina por cuanto es su hijo. O sea, a quien se deja en su pecado, a quien se deja en su error, muchas veces es interpretado como un bastardo, pero a quien Dios disciplina es porque es su hijo. Y amados hermanos, y la misma acción de la iglesia, que entre ellos mismos empezaron a exhortarse, entre ellos mismos empezaron a hablarse y decir: abandonemos el pecado, abandonen su pecado, cambien de actitud, empecemos a dar buen testimonio, por favor. Y entonces, amados hermanos, todavía estos elementos continúan siendo vigentes para el perfeccionamiento de la iglesia. Concluyo diciendo: si has creído en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, te pregunto: ¿eres santo? ¿Eres santo? ¿Eres justificado? ¿Has recibido la santificación inicial? La respuesta es, amado hermano, por supuesto que sí. Posicionalmente, de primera mano, ya has sido justificado y ya has recibido la santificación inicial, por cuanto has creído en Jesucristo. Pero estás en un proceso de perfeccionamiento de la santidad en tu vida. No puede ser que alguien haya sido justificado, pero que no muestre fruto de la santidad. Eso viene de la mano. Justificado, primera santificación o santificación inicial, nuevo nacimiento, e inicias un proceso de perfeccionamiento en tu vida hasta la glorificación, hasta el día en el cual Jesucristo venga o nos lleve, ¿verdad? Y seamos nosotros transformados y glorificados para la vida eterna. Ahora, la pregunta siguiente que tengo es: ¿estás creciendo en santidad? ¿Progresivamente estás creciendo en santidad? ¿Cómo sé, hermanos, si estoy creciendo progresivamente en santidad? La respuesta es: ¿mueres al pecado cada día? ¿Mueres al pecado cada día? Entonces, si la respuesta es: hermanos, sí, yo vengo al altar y busco la gracia de Dios y me esfuerzo por vivir santamente, correctamente, todos los días, amado hermano, tú estás en ese proceso de perfeccionamiento y te felicito. Amén. Así que espero con esta enseñanza haber dado espacio a esta gracia, a esta bendición que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la santificación. Aún hay más por hablar al respecto. Lo hablaremos ya en las últimas transmisiones que tengamos de Iglesia en Casa, para concluir con esta serie de El precio ya fue pagado. Así que te invito a que inclines tu rostro ahí donde te encuentras y que juntos hagamos una oración en la cual busquemos perseverar en este proceso del perfeccionamiento de la santidad. Padre, te doy gracias por cada uno de aquellos que han prestado atención a tu palabra en esta noche. Oro para que tu palabra, como una semilla fértil, produzca fruto en sus corazones, y fruto de santidad, fruto de perfeccionamiento en la santidad, fruto de una vida santa. Gracias porque hoy nosotros recordamos que hemos sido justificados por la fe, que hemos sido declarados justos hemos sido vistos y declarados justos delante del Padre eterno, y esto por cuanto hemos creído en nuestro Señor Jesucristo.
pero también tomamos la responsabilidad en el perfeccionamiento de una vida santa, en el perfeccionamiento de una vida apartada del pecado, en el perfeccionamiento de la santidad en nuestras vidas. Y para ello rogamos a ti, Padre eterno, que la gracia, que la misericordia y el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo nos sean concedidos cada día para poder avanzar en este proceso de santificación. A ti damos gracias, Padre eterno, por esta palabra, y esperamos con grandes expectativas el fruto de esta semilla en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Continuamos con la transmisión.